Estudiantes, buenas tardes, doctora Dayana. Estamos aquí para retomar y concluir el avance de la asignatura de Derecho Económico y Aduanero, ¿no? En ese sentido, vamos a, pues, abordar de una forma sintética, como les había mencionado, el tema aduanero, para que ustedes, por supuesto, más adelantito, con la revisión bibliográfica, puedan reforzar y complementar los conocimientos sustanciales que se les va a dar en esta presentación. Aquellos que hayan tenido problemas con el tema de la asistencia, por favor, háganlo por el chat. Les pido para que mm, no nos perjudiquemos en el avance. Habiendo dicho eso, vamos a dar inicio con un pequeño repaso en realidad de lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Quién recuerda qué estábamos viendo en el ámbito económico, orientado también, por supuesto, con el tema regulatorio? A ver, hagamos un poquito de repaso que les ha llamado la atención en específico. Doctor, buenas tardes. Sí, habíamos Franz, visto algo con el tema del monopolio, tanto lo natural, el público-privado, y otros temas inherentes, ¿no? En cuanto a la administración muy por el bien. Estado también. Está bien, estimado Franz. A ver, ¿qué trascendental hemos dicho respecto a las distintas actividades que pudiera o pudieran realizar una empresa? ¿Qué cuidado tenemos que cumplir? Más, por supuesto, y obviamente, teniendo en cuenta de que esta actividad va a ser una actividad económica, ¿no? Nosotros como Todo. asesores, ¿qué tenemos que velar? Leonardo, Ayer hemos hablado acerca del procedimiento de poder constituir una empresa, tal vez en sociedad o unipersonal, los pasos que debemos realizar acerca de, uno, la inscripción en, no me acuerdo cuál es el órgano que se encarga de, antes se llamaba Empresa, ahora ya no recuerdo cómo se llama. bueno, es el Después CEPREC. estábamos acerca de sí, es. Después la licencia de funcionamiento, ¿no? Y la inscripción en impuestos internos para que se nos otorgue un número de NIT. Ya, muy bien, Leonardo. Todo eso hace a la debida diligencia que se tiene que tener una empresa. Pero algo que faltó mencionar, que está bien, has nombrado prácticamente lo esencial y lo básico que tendríamos que cuidar, ¿no? Pero lo trascendental es tener mucho cuidado con la actividad comercial que va a realizar la empresa, a fin de tener todas las licencias, requisitos, permisos y autorizaciones que pudiéramos requerir para el desarrollo de esa actividad, siempre y cuando se encuentre regular, ¿no? Eso es lo importante. Y para eso también se les ha explicado el rol de las autoridades, ¿no? Las autoridades de fiscalización. A ver, ¿quién recuerda alguna autoridad de fiscalización que hayamos mencionado el día de ayer? ¿Alguna autoridad? Hemos visto que existen diversas autoridades HAM, de acuerdo doctor, a disculpe, la HAM, diversas actividades. A ver, la HAM, Enrique, muy bien. buenas La tardes, HAM, doctor, la HAM, ¿qué la nos HAM regula? que es para regula las entidades mineras. Muy bien, el tema de la actividad minera. Sí, ¿Qué otra autoridad tenemos? A ver, ¿alguien más? ¿Qué otra autoridad Entonces, hemos visto? ¿Qué autoridad es la que se tenemos, encarga? Leonardo. no, tenemos varias autoridades. Uno, por ejemplo, de los juegos, otro de hidrocarburos, y bueno, también creo que existe también la actividades de telecomunicaciones, si no, si recuerdo, sigue vigente. Antes superintendencia, ¿verdad? Antes eran superintendencias, ahora se les llama autoridades. Correcto, muy bien, muy bien. Tenemos diversas entes reguladores o autoridades, ¿no? Cada autoridad es un mundo, ¿no? Va a regular determinada actividad de comercio. Juego, minería, hidrocarburos y demás. El momento en el que nosotros tengamos la obligación o la necesidad de acudir a esa autoridad, hemos mencionado algo muy importante, ¿no? Que no necesariamente todos los actos administrativos, perfecto. Jimena nos menciona la ASFI y Boris la ANH. Está excelente.
Excelente. ¿Qué más estábamos mencionando? Ya que estamos hablando de entes reguladores en materia pública, es importante conocer los mecanismos de impugnación de estas decisiones administrativas que pudieran darse dentro de la gestión de procesos que cada uno de ustedes pudiera requerir, desde la negativa indebida, por decirles, a una concesión, a una licencia, una autorización, qué sé yo, quieren lanzar una promoción de supongamos que están asesorando ustedes a Pollo Sofía, ¿no? Y quieren sacar una autorización, una promoción. Que la AJ les ha rechazado, porque sí o sí tienen que contar con autorización, tienen que intervenir un notario y demás cuestiones, ¿no? Si es que les niegan indebidamente, pues cada uno de ustedes tendrá que activar los mecanismos de impugnación a nivel administrativo. Para eso se les ha mencionado la ley 2341, ¿no? Tener presente también que los plazos que nos asistencia allá. Tener en cuenta también que los plazos de impugnación pueden variar de acuerdo a entidad y a su manual de procesos internos que pueda manejar. Así que prestar mucha atención a ello. ¿Ya? Bueno, ha sido un interesante espacio para que nosotros podamos hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos llevado el día de ayer. Bueno, ahora vamos a ver a grosso modo el tema aduanero, ¿no? Que es muy importante también en su formación de ustedes. Vamos a señalar algunas nociones previas muy importantes como ya es habitual en la clase, señalando, ¿no? El rol del Estado en el manejo de la economía, pero también en el manejo específico del tema aduanero, ¿no? Que vale decir con la regulación de la importación y exportación de determinadas mercaderías. Comercio, muy importante, ¿no? El tema de importación y exportación es vital para cada estado. Hemos visto esto reflejado en nuestra propia realidad, ¿no? Con el tema de las divisas, la carencia de dólares y demás, ¿no? Que ha generado mucha convulsión a nivel social y críticas a nivel político, económico y demás. Pero es muy importante también entender de que existe todo un aparato regulatorio que va a regular el tema, valga la redundancia, de la importación y exportación de estas mercaderías, ¿no? Vamos a nombrar simplemente una de las atribuciones y competencias, obviamente, del Estado en el nivel central respecto al régimen aduanero, que es una competencia privativa que tiene el Estado en su nivel central para generar políticas y regulaciones respecto a este ámbito económico y de tránsito de mercaderías, ¿no? Vamos a ver también en este ámbito regulatorio, porque entiendan esto, cada entidad reguladora, hablando de la AJ, ANH o en este caso, tema de aduana, tiene su marco normativo. Y de ahí que si estamos un poco en la luna en alguna materia, porque nadie es experto obviamente en todas las materias, pero incluso si es que nos especializamos en el ámbito regulatorio, es bastante amplio. Así que la entidad pública ha generado una compilación de normativa que tendría que situarse en cada página web o incluso a requerimiento de una nota que ustedes presenten en la institución correspondiente para que les señalen la normativa que se encuentra vigente, ¿no? Esto partiendo un poco del carácter de información que estábamos mencionando la sesión anterior, derecho de petición, y muy importante ligado a la seguridad jurídica que tendríamos nosotros como un derecho esencial, ¿no? Para conocer, comprender, entender y respetar, por supuesto, el marco normativo vigente respecto a determinado ámbito de comercio. En este caso, basta con que nos incursionemos en la página web de aduanas para que incluso vayamos actualizando nuestros conocimientos con todas las resoluciones al interior de esta entidad que pudieran generarse, que recordar constituyen jurisprudencia, línea jurisprudencial, ¿no? Es tan importante entender incluso las consultas o las decisiones que pudieran emerger de algunas consultas que se pudieran plantear a la entidad,
para poder dirimir posibles conflictos que nosotros tengamos a futuro, ¿no? Les doy un ejemplo con el tema de impuestos nacionales. Impuestos nacionales, si te responde alguna consulta a nivel de SUMAE, pues ya sienta una línea, ¿no? Más o menos una línea jurisprudencial, pero no es jurisprudencia en sentido estricto, pero es una línea de entendimiento que nosotros podemos emplear. Es así que son muy cuidadosos a nivel de la máxima autoridad para generar respuestas a estas consultas. Lo propio vamos a encontrar con los procedimientos internos que pudieran generarse en materia aduanera. Pero hablamos de las leyes principales. La ley esencial es la Ley General de Aduanas de 1990, emitida o sancionada el 28 de julio de 1999. Tiene a su vez esta su reglamento especial para poder generar una regulación complementaria de todo el ámbito aduanero que no pudiera, eh, mil disculpas, una llamada, que no pudiera haber sido desarrollado a plenitud en la Ley General de Aduanas, ¿no? También vamos a tener las resoluciones de directorio aprobadas por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Que, como les había mencionado, generan líneas que nos permiten a nosotros hacer uso de determinados entendimientos para precautelar algún derecho que estuviéramos considerando de que se nos está vulnerando en algún procedimiento que estemos efectuando, ¿no? Para nuestros clientes. Pero vamos ahora con algo igual de medular. ¿Qué es el derecho aduanero? ¿No? El derecho aduanero puede ser definido, vamos a dar lectura, en este caso, como aquel conjunto de regulaciones que más allá de lo meramente tributario, porque materia aduanera, como ustedes saben, genera impuestos a la actividad de ingreso y salida de mercaderías, ¿no es cierto? En tal sentido, obviamente, hablamos de un aspecto tributario. Regula la política comercial. Así establecen prohibiciones, controles, planes y homologaciones de cumplimiento necesario tanto para extraer productos del país como para introducirlos. Pedro Fernández Lalán, eh, medio raro el apellido, define el derecho aduanero como las normas legales y reglamentarias que determinan el régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes marítimos, despachantes de aduanas y en general quienes realicen operaciones con mercaderías a través de las fronteras de la República por las vías marítimas, aéreas, terrestres y postales. Mm. Ya, continuemos. ¿Qué características tiene esta linda área del derecho aduanero? Por un lado, es un derecho transversal. Transversal en el sentido de que se va a ligar con otras áreas del derecho. En el derecho económico que hemos abordado, hemos visto una relación bastante estrecha con el ámbito administrativo, ¿no? Con el derecho administrativo. También hemos visto ligadura con temas del derecho comercial y demás. En materia aduanera está ligada por obvias razones a materia tributaria, materia administrativa, materia penal, sanitaria y lo que ya habías mencionado, la materia tributaria, ¿no? Existen ilícitos penales relativos a contrabando, ¿no es cierto? A su vez, también tenemos procesos administrativos internos sancionatorios que pudieran derivar de algún incumplimiento respecto a los procedimientos en materia administrativa regulados por aduana. Tributaria, atendiendo justamente a los tributos que tenemos nosotros que cancelar en merced de la actividad aduanera que queramos realizar, sea exportando o importando mercaderías, ¿no? Tiene un carácter eminentemente internacional en el sentido, por supuesto, en el que vamos a trabajar nosotros en algunos casos con tratados internacionales en materia de comercio que van a influir mucho en los aranceles y tributos cuando estemos hablando de exportación de determinados productos, ¿no? O también en materia de importación. Por decirles, tenemos, no me acuerdo el nombre del tratado, lo voy a recordar, pero en materia de semillas nosotros tenemos una amplia facilidad
para poder exportar determinados productos, ¿no? Es cuestión de que nos pongamos a revisar qué tratados en materia comercial tenemos vigentes para incluso meterle, o más bien para que los clientes obviamente se incursionen, entiendan e incluso tengan mayores facilidades para ejercer esta actividad de comercio, ¿no? Por supuesto, esto en determinados ámbitos, no es en todo. Determinar cómo pueden realizarse los intercambios internacionales a través de las fronteras puede limitar la introducción y la extracción de bienes por lo que es un derecho público. Eh, Vemos en realidad un gran arancel, por decirles, en materias de, bueno, sustancias controladas en el sentido de alcohol, tabacos y demás, ¿no? A nivel internacional, obviamente no es bien visto, pero es un hecho material de que vamos comercializando, vamos importando, vamos exportando en algunos casos este tipo de productos, ¿no? Y cada producto tiene su regulación específica en el ámbito internacional. Como les había mencionado, pueden ustedes caer con que su mercadería puede ser beneficiaria de estas liberaciones, ¿no? No en todos los casos, pero habrá que hacer revisiones pertinentes para cada mercadería. Tiene una marcada voluntad punitiva, puede establecer graves consecuencias en caso de incumplimiento. Y sí hemos visto la transversalidad con el ámbito penal, ¿no es cierto? Más allá de las fuertes sanciones económicas que pudieran recaer, tenemos penalidades de privación de libertad en las contravenciones en materia de aduana que se pudieran dar. Sumado al hecho, no solo de la actividad, sino quizás de alguna contravención más allá de la realización de un contrabando que en la que incurra quizás algún funcionario público que esté coludido, podríamos hablar incluso de incumplimiento de deberes que endurece aún más la penalidad, ¿no? Cuenta con varios centros de actuación, además de en los tribunales. El derecho aduanero se hace palpable en lugares como las oficinas de aduanas y también en los controles de aeropuertos y puertos. Tenemos nosotros distintos centros, ¿no es cierto? Tenemos en frontera, tenemos las regionales, tenemos una aduana nacional, con sugerencia nacional, obviamente, que van a realizar estos controles respecto a el ingreso y salida de las mercaderías, ¿no? De Bolivia. Pero también nos hace una caracterización del ámbito contencioso o del ámbito ya más judicial, ¿no? Aquí nos dice, además de en los tribunales, ¿no? Como ustedes han visto en su materia de derecho tributario, espero que ya la han llevado, pero igual, si no, como un pequeño avance previo a lo que van a llevar, nosotros tenemos dos ámbitos contenciosos para materias administrativas en materia de tributos, ¿no es cierto? Podemos ir a la ARIT, podemos derivar posteriormente en impugnación a la JIT, ¿no? O irnos directamente a un contencioso tributario en sede judicial. Ambas son dos vías viables, valga una extraña redundancia, para que nosotros podamos impugnar esos actos que no estarían conforme a ley, según nuestro criterio, por supuesto, ¿no? Que lo vamos a ver al final de la presentación. Elementos del derecho aduanero. Bueno, entre los elementos vamos a señalar el conjunto de normas jurídicas aduaneras. Ya hemos visto la ley de aduanas, que es la ley matriz de esta área, con su reglamento, por supuesto, y las resoluciones administrativas que pudieran darse desde la MAE, ¿no? A ver, es un conjunto de normas jurídicas aduaneras que son mandatos o disposiciones de orden general, abstracto, genéricas y específicas que van a fijar los límites de la conducta de los usuarios y van a imponer sanciones a quienes violen las disposiciones, ¿no? Básicamente se va a iniciar este sistema normativo con la Ley 1990 y su reglamento, más las disposiciones que pudieran existir complementarias. De ahí es trascendental, estimados estudiantes, que cada área que ustedes tengan alguna duda o quieran profundizarla, es menester entrar a la fuente, ¿no? Al ente regulador público para ver el conjunto de normas que están actualmente catalogados como vigentes, ¿no? Ese es el
consejo más valioso creo que les puedo ofrecer en este pequeño apartado del ámbito normativo para cada área administrativa, ya que les he mencionado, ¿no? De lo regulatorio es prácticamente un mundo. Sigamos. Y de hecho, son muy pocos los abogados en materia regulatoria, ¿no? Y esto un poco para motivarles a ejercer esta linda materia, ¿no? Tema económico, empresarial, aduanero, minero, ¿no? Y yo les digo que materia minera no era mi fuerte, pero la vida, el destino, el azar, gracias al derecho comercial, me ha llevado a asesorar ya 4 empresas mineras, ¿no? Y si es que te está llegando minero más allá de lo habitual, pues es obligación tuya fortalecer los conocimientos. Y lo propio con cada uno de ustedes, ¿no? Van a ir encontrando su rumbo conforme vayan ejerciendo. Sigamos. El ente administrativo señalado por la propia norma, vamos a tener obviamente la aduana nacional de Bolivia, con sus regionales. Tenemos regionales. Y las regionales, señores, son importantes en el sentido de que por medio de ellas, y si es que nosotros queremos activar alguna vía de impugnación de algún acto administrativo, decisión o sanción, hemos mencionado dos caminos, ¿no? El camino administrativo y el camino judicial por un contencioso tributario. En su mayoría ya es casi costumbre de que se acuda a la autoridad administrativa para generar el camino de impugnación. En ese sentido, tendremos que empezar con la aduana regional que nos haya establecido la resolución sancionatoria, ¿no? O el acto administrativo en sí, que nosotros estemos impugnando. Es muy importante entender este aspecto, ¿no? ¿A qué entidad, a qué regional corresponde el acto administrativo que yo voy a impugnar? Para que al final del camino, cuando yo plantee mi recurso jerárquico, pues acuda ante la MAE. Y la MAE es obviamente la gerencia de la aduana nacional. Ámbito tributario, los tributos emergentes de la actividad de exportación y importación, ¿no? Muy importante, es una interesante fuente de recursos. No obstante, a que algunos candidatos presidenciales, si no estoy mal, estaban postulando de eliminar aduanas, creo, ¿no? Bastante radical ese entendimiento. La aduana es vital, a mi comprender, ¿no? Para el ámbito económico y le brinda incluso seguridad al Estado. Aduana nacional, por supuesto, con las posibles fallas actuales que pueda tener aduana, pero cada entidad, cada mecanismo público, hemos mencionado el día de ayer, corresponde hacer una revisión constante, ¿no es cierto? Nada es perfecto, todo es perfectible. Sigamos, la aduana nacional es la entidad encargada de vigilar, fiscalizar el paso de las mercancías por las fronteras, puertos, aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que graban en las mismas y de generar estadísticas de movimiento sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que pudiera establecer la ley, ¿no? Va a realizarse control de ingreso y salida. Territorio aduanero, es muy importante que lo entendamos, estas dos pequeñas zonas, ¿no? La zona primaria va a comprender todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos terrestres que van a estar destinados a realizar operaciones de embarque, desembarque, movilizaciones, depósitos, recintos y demás, ¿no? Las oficinas locales, dependencias destinadas al servicio directo de aduana, puertos, aeropuertos, caminos, ¿no? También van a estar incluidos en el concepto anterior los lugares habituales por donde la autoridad, por la autoridad como los recintos, depósitos aduaneros donde se desarrollan las operaciones mencionadas anteriormente. Los recintos, todo esto, por decirles, está muy, muy, muy controlado y regulado. Cuestión de que incluso se tiene prohibido ingresar dentro del mismo personal de aduana a determinados espacios como los recintos, ¿no? No cualquiera puede entrar y incluso por algunas contravenciones, he sabido casos de que pues han terminado excluyendo a estos funcionarios, ¿no? Por esas situaciones. Así de férreo es el control. Zona secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria. Entonces, prácticamente todo lo que no esté en la zona primaria, ¿no? Y en la que se van a realizar operaciones aduaneras.
Sin embargo, la aduana nacional va a realizar cuando corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero. Puede existir que algún camión se haya salido del control o no haya pasado el control, pero que a medio camino haya realizado, se haya dado un siniestro o algo, ¿no? Es en estos casos, por decirles, habitual que también se llame a personal de aduana para poder supervisar esta situación, ¿no? Régimen tributario. ¿Qué podemos mencionar en cuanto al régimen tributario? La obligación tributaria va a constituirse en un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante una garantía real o con privilegios especiales. Los convenios y contratos celebrados aquí a modo de eludir, pero que lo vamos a desarrollar ahorita. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial y otras ramas del derecho. Puede darse la situación en que nuestra agencia despachante quizás de una forma irregular quiera decir de que yo me voy a hacer cargo si es que hay alguna situación mala, tú no vas a pagar, tú perde cuidado, vamos a firmar incluso esto, no. Existe todo un camino de responsabilidad respecto a la actividad aduanera. Muchas veces podemos tropezar con este tipo de situaciones. Es importante conocer y entender las responsabilidades que aplican para los consignatarios, despachantes, agencias despachantes y demás, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hemos señalado la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, ¿no? No va a atacar a mi hermano, a mi pariente, a mi cónyuge y demás, ¿no? Aunque su cumplimiento se asegure mediante una garantía real o con privilegios especiales, ¿no? Es personal, tenemos que responder. Validez de los actos. La obligación tributaria no va a ser afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos. La naturaleza del contrato celebrado, la causa o el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas. Vale decir, lo que la afectación en materia civil, en materia administrativa, no ligada a lo tributario aduanero, por supuesto, no va a interesar. De ahí que hablamos de una multiplicidad de responsabilidades que ustedes han visto, ¿no es cierto?, en sus clases de introducción al derecho, si no estoy mal, lo han debido ver, o en el inicio, por decirles, de materia administrativa, ¿no? Bueno, un acto puede conllevar una multiplicidad de responsabilidades. Podemos tener una responsabilidad civil, penal, laboral, incluso tributaria, si es que estamos engorrando la situación, ¿no? Un acto puede generar muchas repercusiones. El hecho de que yo cumpla alguna sanción establecida en alguna de esas materias no inhibe la responsabilidad de materia tributaria, como nos está presentando este pequeño conceptito, ¿no? Bueno, la obligación tributaria aduanera, como hemos mencionado, versa justamente en esa realización, ese cuidado, ¿no? De realizar las declaraciones relativas a las mercaderías que nosotros querramos importar o exportar. De ahí señalamos que la relación jurídica va a ser de carácter personal y de contenido patrimonial. No va a afectar el tema de la libertad, salvo que quizás el hecho jurídico que hayamos nosotros generado tenga esta repercusión en materia penal, ¿no? Materia penal será obviamente una labor del Ministerio Público de seguir y sancionar. Sin perjuicio, por supuesto, de que la aduana pueda constituirse en parte acusadora, siempre y cuando se haya generado el ilícito con afectación o perjuicio, obviamente, a los intereses de la aduana nacional. No es que la aduana va a iniciar un proceso penal dentro de sus oficinas, por supuesto que no, eso entenderlo muy bien. Tenemos la aduana nacional que va a estar, obviamente, expresando la voluntad del Estado. Vamos a tener el hecho generador, en este caso la importación o exportación de mercaderías que van a tener que declararse, obviamente, ¿no? Eh, esa mercadería que nosotros estemos movilizando
se constituye en prenda aduanera y obviamente si es que hay alguna situación o alguna contravención, es susceptible de incautarse, ¿no? Y como ustedes saben, pues la persona que está promoviendo todo este movimiento se constituye en sujeto pasivo. Pasivo en el ámbito de que va a tener que cancelar en realidad los tributos que emerjan de la actividad de ingreso o salida de mercaderías. O puede también consignarse producto de un proceso sancionatorio que se haya generado a raíz de un incumplimiento de las disposiciones en materia aduanera. Sujetos. Vamos a tener como sujetos a la aduana nacional en cuanto a un sujeto activo, ¿no es cierto? No solo entendiendo a la aduana nacional como la MAE, sino a todas sus oficinas regionales, ¿no es cierto? Hemos visto las zonas primarias, las zonas secundarias y demás. Pasivo va a ser el consignante, consignatario, despachante o agencia despachante, ¿no? Existen empresas que se crean justamente para hacer este tránsito de mercadería. Y es bastante complejo porque a veces escapan incluso a un control adecuado, ¿no? Recuerdo el último caso que estábamos viendo en la oficina era respecto a un problema que hubo con unas declaraciones en las que no se había aportado el MIC, creo, o el VELE, pero que todo esto había sido negligencia del operador en Chile, ¿no? Dato curioso, en Chile no pueden generar estos trámites ciudadanos bolivianos o naturalizados bolivianos. Sí o sí está reservado para ciudadanos chilenos, ¿no? Algo muy interesante, pero hay que tener siempre cuidado. Nosotros podemos tener el control de todo lo que se realiza aquí en Bolivia, pero en el exterior es bastante complejo esta situación y cuando hay algún incumplimiento pueden emerger sanciones, ¿no? Incluso se puede incautar la mercadería y es todo un procedimiento que se tiene que realizar desde el exterior. Y obviamente ustedes no lo van a realizar, pero va a generar un perjuicio para el cliente. Y ahí es donde también entran en detalle las agencias despachantes, ¿no? Quizás por algún imprevisto y demás que hayan generado este incumplimiento y perjuicio hacia el cliente, ¿no? Que pudiera emerger en una acción de daños por todas las multas y sanciones que pudiéramos haber cancelado en el país donde se estaba despachando la carga para ingresar aquí a Bolivia, ¿no? Pero son situaciones especiales. Basta con que ustedes entiendan aquí el tema de las consecuencias, la revisión y la vigilancia que tendremos que tener de cada mercadería que se tenga que ingresar al país. Lo esencial, el hecho generador, ¿no? La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago en aduana serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la declaración de mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la aduana. Puede ser que nosotros cancelemos por el tránsito de la mercadería, ¿no es cierto? O puede también emerger de alguna resolución determinativa que haya establecido sanciones. Ahora estas sanciones también mucho, mucho ojo. ¿Por qué? Podemos nosotros ingresar, no existir un conflicto en ese determinado momento, pero la aduana suele realizar revisiones periódicas y puede establecer un hecho generador con posterioridad. Cuestión de que tengamos que afrontar estos procesos administrativos. Obviamente, la primera notificada va a ser la agencia despachante. La agencia despachante eh, va a tener que hacer la defensa respectiva, pero la aduana está en obligación de notificar al tercer interesado. ¿Quién sería el tercer interesado? La persona que ha encargado justamente o que ha contratado, la que era titular de esa mercadería. Así que las sorpresas siempre vienen después. Mercancías. Las mercancías constituyen prenda preferente en favor del Estado, las cuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago aduaneras, las sanciones pecuniarias y otros derechos emergentes, ¿no? Constantemente vemos que quizás muchas personas no van a cancelar los tributos. Mil disculpas si es que se escucha una bulla. Están construyendo al lado de mi casa y, y pues no se puede controlar a veces, ¿no? Ya.
las cuales garantizan el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago aduaneras, las sanciones pecuniarias y otros derechos emergentes. Habíamos estado mencionando un poco el tema de las incautaciones, ¿no? En la práctica, dependiendo incluso de la gravedad del hecho, bastantes transportistas suelen dejar los camiones por no cancelar las multas y demás, ¿no? Eh, a veces llega a ser más alta la multa que la mercadería, así que lo que optan es en dejarlo la mercadería y como ustedes saben, esta se va a subasta pública, ¿no? Y a veces hay interesantes cosas. Yo les sugiero que no está de más. Algunas cosillas que quizás les gusten, les atraigan, pues revisen la página de la aduana, ¿no? Tenía un tío que movilidades, pues tengo entendido que compraba de ahí y a veces encuentras pues interesantes ofertas, pero como un comentario. Terminología. Aquí tenemos que mencionar el término de mercancía que se va a utilizar como aquella, prácticamente un producto que no va a tener un despacho aduanero, ¿no? Van a ser todos esos bienes que no van a estar todavía declarados. Mercadería lo vamos a utilizar para aquellos bienes que tengan o hayan cumplido con todo un procedimiento y cuenten con la calidad de estar despachada por aduanas. El hecho generador hemos mencionado que puede emerger del acto del ingreso o salida de las mercancías, ¿no? La importación de mercancías extranjeras para el uso u otros regímenes sujetos al pago de tributos, ¿no? Es muy, muy, muy preciso y es toda una especialidad. Y esto lo saben muy bien por el riesgo, incluso los perjuicios que pudieran eventualmente emerger del tema de las declaraciones, ¿no? De ahí que cada mercancía tiene su categorización. También como otro hecho generador que podemos señalar es la exportación de mercancías, ¿no? Aquí hagamos un pequeño descanso, por favor, para tomarnos un cafecito, por favor, de unos 10 minutitos, volvemos, ¿ya? Importación o una exportación de mercancías. Eh, Tenemos que tener presente, obviamente, de que el hecho generador no solo va a derivar de esta actividad, ¿no? Podemos también nosotros catalogar una tercera eventualidad producto de un proceso sancionatorio, derivado del incumplimiento de, por supuesto, la ley de aduanas o de su reglamento. Quizás alguna mercadería que estaba prohibida del ingreso, algún mal pago realizado, mal llenado de la declaración, etcétera, ¿no? Sigamos. Se entiende por aceptada la declaración de mercancías en el momento en que existe una validación de la misma, vale decir, la firma, la suscripción, ¿no? Los tributos aduaneros que se deben liquidar y pagar por la importación serán los vigentes a la fecha de dicha validación. Muy importante, hemos señalado el hecho de el llenado y el cuidado en realidad que se tiene que tener para este acto. De ahí que por lo frecuente han proliferado, ¿no es cierto?, las agencias despachantes, las empresas transportadoras y demás que se dedican a esta actividad, ¿no? Que en algunos casos puede derivar en algunos procesos judiciales o administrativos, por supuesto, que culminen en reclamaciones de muchos años, ¿no? Dependiendo, por supuesto, al costo de la mercancía y al valor de la sanción. Momentos del pago. Por regla general, el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras van a ser de 3 días computados desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de mercancías por la administración aduanera. El mismo plazo va a aplicar para el pago de obligaciones emergentes de una liquidación que se pudiera efectuar por la administración aduanera y se va a computar a partir de la notificación con la liquidación, ¿no? 3 días nosotros contamos para cancelar. Ahora, este hecho generador puede derivar, como ya lo habíamos anticipado, de una contravención, ¿no? La contravención va a ser una internación ilícita de mercancías desde el territorio extranjero o zonas francas al interior, por supuesto, de nuestro país.
caso habitual, puede ser droga y demás situaciones que no estén reguladas, ¿no? Medicamentos prohibidos y demás, ¿no? ¿Quién no ha sido muchas veces incautado? Bueno, he conocido de algunos amigos que por desconocimiento, pues son privados de algunos medicamentos que están prohibidos de ingresarse aquí a nuestro estado. Por supuesto, el control no se realiza tan férreo, pero puede darse esta eventualidad. En la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte y depósitos aduaneros, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Hemos visto los sujetos activos. Los sujetos pasivos pueden ser el operador de comercio exterior, cualquier persona natural o jurídica interviniente o beneficiaria de las operaciones de comercio exterior, por sí o por otro, en los regímenes aduaneros previstos en la Ley General de Aduanas, sin excepción alguna. Y los importadores o exportadores no habituales, no presenciales, bajo la modalidad, pueden estos registrar empresas o personas que realicen operaciones de importación de manera ocasional o no habitual. El registro puede realizarse a través de Internet y no requiere la presencia física del interesado en las oficinas de la aduana nacional, pero sujeto, por supuesto, a una serie de cuidados y verificaciones, ¿no? Con el surgimiento de la eh, firma electrónica y demás, ¿no? Importador y exportador habitual presencial. Son las personas jurídicas, agencias despachantes y demás, ¿no? Las empresas unipersonales que realicen operaciones de importación y estén formalmente inscritas en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Se requiere la presencia del titular o el representante legal en las oficinas de la aduana, portando la documentación de respaldo correspondiente. La Paz existen un sinfín de estos operadores de estas agencias despachantes, ¿no? En zonas francas, en fronteras. Control de la aduana nacional. Los despachos aduaneros de importación van a poder ser tramitados. Estamos hablando aquí ya de licencias, ¿no es cierto? Ante administraciones aduaneras debidamente autorizadas a tal efecto, directamente por los importadores o por el intermediario o por intermedio de los despachantes de aduana formalmente habilitados. Si se dan cuenta, hemos mencionado aquí debidos cuidados, ¿no? Ligado con la asignatura anterior, ya estamos revisando, estamos observando de que existen regulaciones especiales para esta actividad aduanera. Por tanto, se tendrán que tener licencias y autorizaciones adicionales, sumado, por supuesto, al riesgo que conlleva esta actividad. Procesos de impugnación. Y con esto llegaríamos justamente a el ámbito de los problemas, ¿no? Donde nosotros afrontaríamos quizás alguna arbitrariedad emergente de la actividad aduanera. Vamos a tener el recurso de alzada que va a ser admisible solo contra los siguientes actos definitivos. Hablamos de resoluciones determinativas, resoluciones sancionatorias, resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos, resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas, actos que declaren la responsabilidad de terceras personas o el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este recurso nosotros vamos a tener 20 días improrrogables para poder presentarlo a partir de la notificación con el acto que nosotros querramos impugnar. Si se dan cuenta, en el procedimiento administrativo, si no estoy mal, tenemos 10 días para interponer el tema del recurso. En este caso, obviamente, no es de alzada, sino estaríamos más referidos a un tema de revocatorio, ¿no? Pero retomando el cuidado, revisar los procesos, el manual de procesos, el reglamento de procedimientos de impugnación de la entidad donde nosotros querramos hacer la reclamación. Podemos llevarnos la sorpresa, como en este caso, de que es más extensivo el plazo, ¿no? O podría ser todo lo contrario, que sea un plazo menor al que incluso está consignado ahí, ¿ya? Vamos con la impugnación siguiente, que obviamente es el recurso jerárquico. El recurso jerárquico ya no lo vamos a plantear, obviamente, o más bien ya no va a ser resuelto por la misma autoridad, sino va a ser resuelta por la máxima autoridad. Hablamos de la MAE, ¿no? En este caso, obviamente será ante eh, bueno, aquí te dice ante el superintendente tributario regional.
pero el recurso jerárquico se presenta en materia general ante la MAE, ¿no es cierto? La MAE es quien va a revisar el acto de la primera autoridad. Quien considere que la resolución que resuelve el recurso de alzada lesione sus derechos podrá interponer de manera fundamental el recurso jerárquico ante el superintendente tributario regional. En materia tributaria aduanera hemos visto dos caminos. Camino judicial, pues el camino de los juzgados contenciosos, contenciosos administrativos de nuestra ciudad, ¿no? Posiblemente incluso planteando un contencioso ante la sala social, contencioso, contencioso administrativa. El camino que casi nadie lo recorre. Y tenemos otro camino que es en realidad la ARIT y la HIT, que no están actualizados, por supuesto, porque han habido ciertas reformas y no han sido actualizadas en la ley de aduanas. Sin embargo, tenemos que entender estas instancias, ¿no? ARIT y AHIT para interponer en forma sucesiva, por supuesto, estas reclamaciones administrativas en materia tributaria, las cuales tenemos un plazo de 20 días, ¿no? A partir de la notificación. Pero con esto no se ha acabado. ¿Quién recuerda qué proceso tenemos en materia administrativa o, perdón, qué recurso podemos nosotros interponer? En caso o en el hipotético caso que nos haya ido mal en estas dos instancias administrativas o por sede judicial, ¿no? También puede darse el caso. A ver, ¿cómo se denomina? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Doctor, No no se sé si me reseña. equivoco, pero después de presentar el recurso revocatorio jerárquico, ¿se puede presentar un amparo? No está incorrecta tu respuesta, pero no es la respuesta que yo esperaba. Es Doctor, válido lo que has dicho. Un cachito, Leonardo, ahorita te voy a dar la palabra. Después del recurso jerárquico, nosotros tenemos la posibilidad de plantear un amparo constitucional y el amparo tenemos 6 meses, ¿no? Pero lo idóneo es reservarnos el amparo. Leonardo, ahora sí, mil disculpas. Dime. no, el amparo es cuando agotas el principio de subsidiariedad. Entonces, cuando tenemos los recursos del, primero tenemos el revocatorio, después el jerárquico, después podemos impugnar esto con la alzada, pero no recuerdo bien a quién tenemos que impugnar, pero es la alzada, si no me equivoco. No, el de alzada es en materia tributaria. Es como si cambiaras el denominativo al recurso de revocatoria, porque primero está el de alzada y luego está el jerárquico. Alzada, liguémoslo siempre a materia tributaria. Puede ser municipal, de impuestos o algún tributo aduanero, ¿no? Pero para conocimiento de todos. El último mecanismo que pudiéramos hacer, porque no está catalogado en sentido estricto como un recurso. ¿Por qué? Porque después del jerárquico nosotros podemos plantear el amparo y cumpliríamos con lo que nos estaba mencionando Leonardo, ¿no? El tema de la subsidiariedad. Pero lo que muchos profesionales optan por realizar es guardárselo el amparo para el final. Lo que podemos activar previo a amparo que tampoco lesiona la posibilidad de que planteemos el amparo, es plantear un contencioso administrativo. En este caso va a ser dirigido contra la aduana nacional, ¿no? O, perdón, contra la JIT. Y como tercero interesado, obviamente, la aduana. Pero para este proceso nosotros tenemos que hacer una revisión, por supuesto, de el Código de Procedimiento Civil. Ahí te marca toda la línea y la estructura del contencioso administrativo, ¿no? Desde presentarlo, el, el escrito, tener el debido cuidado de adjuntar copia legalizada de la resolución jerárquica, la notificación en original, nombrar al tercer interesado, presentar, notificarlos, réplica, dúplica, que se remitan los antecedentes administrativos de esas anteriores instancias y cumplidos todos esos procedimientos, llegar a autos para sentencia para tener nuestra resolución, realizando un control jurisdiccional de todo lo actuado, ¿no?
Y si es que hicimos las cosas bien y han habido arbitrariedades que no se han dilucidado o no se han tomado en consideración en las anteriores instancias, pues podremos volcar la resolución a favor de nuestros clientes, ¿no? Eso tenemos que tener mucho cuidado, revisar. He puesto en la anterior presentación, si no estoy mal, la 620, una disposición transitoria del procesal civil, la 439, que mantiene en vigencia en ultraactividad el procedimiento reglado en el antiguo y ya extinto Código de Procedimiento Civil, donde nos regula procesos contenciosos y contenciosos administrativos. Lo que nos interesa en este caso administrativo, el contencioso administrativo. ¿Ya? Y bueno, estimados estudiantes, con eso habríamos culminado el avance. Como ustedes habrán apreciado, les he dado lo sintético. Aquellos que quieran profundizar de mejor manera, ver el tema de los documentos que se tienen que aportar, el MIC, BL, las facturas comerciales y demás, invitarles a revisar, por favor, el reglamento que demarca con mayor exquisitez todo lo que ya hemos mencionado. ¿Ya? Pautas para el trabajo final. Pues voy a subir los materiales. Los materiales, de hecho, son los mismos que siempre paso a la fundación, así que no va a haber mucho conflicto. La consigna igual, van a realizar un ensayo donde van a establecer la importancia, obviamente, de la aduana nacional, señalando funciones principales y justificando la existencia, ¿no? Y bueno. También tienen que realizar un ensayo, son dos ensayos que les estoy pidiendo, señalando la importancia de alguna autoridad reguladora que ustedes consideren. Se los he catalogado ahí varias autoridades, las esenciales, pero si ustedes quieren trabajar una adicional que quizás no la hayamos mencionado porque hay más autoridades de cada actividad hay y es a veces complicado señalar todas, pero pueden hacerlo. Pero ya les estoy catalogando ahí la ATT, la ASFI, la AHAM, AEMP, la APS, Autoridad de Pensiones y Seguros, la ANH, la AJ, la AAPPS, la Autoridad de Aguas, ¿no? Y demás, etcétera. Ese es el trabajo un poco para que ustedes refuercen los conocimientos e incluso hagan revisión de alguna autoridad que quizás les gustaría trabajar en esa área para que profundicen, ¿no? Pueden profundizar de la AM, ver el tema minero, tema de transporte, de agua, etcétera, ¿no? En eso consiste el trabajo final, ¿ya? Bueno, con eso habríamos culminado el avance del día de hoy y bueno, este módulo, esta clase, ¿no? Esta asignatura. Espero les haya gustado mucho. El área económica, aduanera, ya es todo un mundo y son áreas muy bonitas que muy pocos profesionales las abordan, ¿no? Recuerdo que cuando yo estaba de pasante en el Tribunal Supremo era frecuente ver a dos abogados, me acuerdo de ellos porque eran un poquito chaparritos, pero increíble, increíble. Ellos manejaban muchas de las causas que se sustanciaban ahí en el Tribunal Supremo de materia aduanera. Imagínense. Y muy pocos abogados lo realizan, así que es interesante un poco desviarnos de la habitual materia penal civil que es popular, ¿no? Y tampoco es mala, pero hay más en este mar. Y espero haber motivado un poquito para que se especialicen en esas áreas y desde ya pues vayan practicando, viendo y acercándose para que cuando obtengan los títulos pues les sea más fácil incursionar en estas áreas del derecho. Agradecer de nuevo a la Fundación por la invitación, siempre es muy grato estar aquí enseñando y gracias a la doctora Dayana por coadyuvarnos igual en la clase. Me despido, que tengan un excelente fin de semana y a ver cuándo nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Doc. Les dejo con la doctora Dayana, creo que les va a hacer el llamado de lista, ¿ya?
meta. Hasta luego, estimados estudiantes. Hasta luego, doctorita. Sí, un gusto. Muchísimas gracias, estimado doctor. Que tenga un excelente fin de semana. Bien, por favor, aún no se retiren. Vamos a hacer lo que es el último llamado de asistencia. Quien presenta algún inconveniente con su micrófono, escribe su nombre completo en el chat, ¿ya? Bien. Aker Vega, Sí, presente, licenciado. Buenas tardes, gracias. buenas tardes. Adrián Solakusikanki, Licenciada, buenas tardes, presente. buenas tardes. Domínguez Mina, Ferrufino Severich, Gutiérrez Lozano, Buenas tardes, presente, licenciada. buenas tardes. Guzmán Pacheco, Guzmán Vargas, Lima Pantoja, Presente, presente, presente. Perdón, buenas tardes, Maldonado, Guzmán Pacheco Iván. ya, por favor, Lima Pantoja, Presente, presente, Lima Pantoja, presente. sí, es que justamente hubo otro micrófono igual que se encendió. Maldonado Ibáñez, Presente, licenciada Maldonado Ibáñez. ya, Marca Gutiérrez, Presente, licenciada Cristóbal Marca Gutiérrez. Medina Vilca, Licenciada, presente. ya, Menacho Vargas, Menacho Vargas, Mendoza Mamani, Cuidado este perro que coma el loro, che. Allá se hubiera soltado. Morales Mamani, por favor tengan cuidado con su micrófono. Leonardo Morales, presente. ¿Me ha escuchado al principio, Liz? ¿Se me escucha? Sí, está con asistencia al inicio. Muchas gracias. Oblita Sacha, Presente, que tenga buena tarde. igualmente, Quispe Pacheco, Romero Cárdenas, Romero, presente. Quispe Pacheco, Buenas tardes, licenciada, presente. buenas tardes, sí, ahora sí la escuché, estaba muy bajito su audio. Segalini Santander, Segalini Santander Insert, Segalini Santander Paula, Buenas tardes, presente. Al inicio no pude contestar, tuve un problema de conexión, por favor. Gracias. ya, Tapia Choque, Roque, presente, Tapia, Roque Marcelino. sí, Tapia, bien, ahorita lo voy a corregir. Toribia Flores, Toribia Flores, bien. Eso sería todo entonces, estimados. Que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima. Gracias. Feliz fin de